En el programa de hoy, investigación del Hospital del Papa desvela cómo los niños neutralizan el coronavirus. Arquidiócesis de México indica que la lucha por los derechos humanos pasa por derrotar el aborto. Además, en el Día del Niño por Nacer tendremos una entrevista con Marcela Palos, conferencista Provida. Hola amigos, un gusto darles la bienvenida a su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos la jornada informativa con noticias del Hospital del Papa, el cual ha desvelado cómo los niños son capaces de neutralizar el coronavirus en la primera semana de infección. Veamos. Un reciente estudio realizado por el Hospital Bambino Gesù de Roma, conocido como el Hospital del Papa, ha logrado identificar por primera vez las características inmunológicas de los niños que son capaces de neutralizar el coronavirus SARS-CoV-2 desde la primera semana de la infección. Según un comunicado de prensa del Centro de Salud, las investigaciones en laboratorio evidenciaron cómo el perfil inmunológico de los pequeños, que después de una semana ya habían conseguido neutralizar el virus, estaba caracterizado por una gran cantidad de linfocitos T y B específicos contra el SARS-CoV-2, capaces de reproducirse velozmente una vez entran en contacto con el agente patógeno y de producir un gran número de anticuerpos para contrarrestar la enfermedad. En esta línea es preciso mencionar que la investigación del Bambino Gesù ha contado con la participación de 66 pacientes de entre 1 y 15 años ingresados en el centro COVID del Bambino Gesù de Palidoro en el verano de 2020. Al respecto, el resultado de este estudio permitirá en el futuro adoptar mejores estrategias terapéuticas, verificar la eficacia de las vacunaciones en niños y diseñar medidas de cuarentena personalizadas. Continuando con las noticias, les contamos que el Papa Francisco alentó a conservar la fascinación de anunciar el Evangelio ante la misión. El Papa Francisco recibió hace poco a los directivos y voluntarios de la Asociación Fidesco, una organización católica de solidaridad internacional, con motivo del 40 aniversario de su fundación. En su discurso, el Santo Padre animó a los miembros de esta asociación a desarrollar su misión enraizados en la doctrina social de la Iglesia. Además, recordó que el Cristo sufriente está presente en el pobre, en el excluido, en el enfermo y en el hambriento, que lleva consigo el misterio de la cruz. En ese sentido, el Sumo Pontífice invitó a los voluntarios y miembros de Fidesco a que cuando estén en plena misión con su relación personal con el Señor y con su vida de fe, conserven intactos el asombro, la fascinación y el entusiasmo de vivir el Evangelio de la fraternidad, ya que recalcó que esto es lo que necesitamos en los momentos más difíciles de soledad, desánimo y de desilusión, acrecentados en parte debido a la pandemia actual del coronavirus. Asimismo, subrayó que la acción solidaria de Fidesco se orienta en efecto hacia el desarrollo integral de las personas, la atención no solo de sus necesidades materiales, sino también de su integración social, de su crecimiento intelectual, cultural y espiritual, dando a cada uno su propia dignidad. Finalmente, el Papa Francisco destacó el desarrollo personal que puede aportar un compromiso, aunque sea temporal, en su asociación, tanto en el plano humano como en el de la fe. Ahora les contamos que en el marco del Día Mundial por la Vida, la Arquidiócesis de México aseguró que la lucha por los derechos humanos pasa por derrotar el aborto. Veamos. La Arquidiócesis de México aseguró que la lucha por los derechos humanos pasa por la derrota del aborto. Así lo indicó la institución en un editorial del semanario Desde la Fe, titulado La vida debe estar por encima de las ideologías. En el artículo se recuerda lo dicho por la sobrina de Martin Luther King Jr., Alveda King, quien aseguró que la nueva lucha por los derechos humanos consiste en proteger la vida de todos, venciendo al aborto. En esa línea, la arquidiócesis señaló que en México se ven cada vez más intentos legislativos por aprobar reformas de ley que atentan contra la vida
en una agenda legislativa cargada de ideología y lejana de los derechos humanos. Frente a este panorama, recordó que hoy, 25 de marzo, fecha en que la Iglesia festeja la Anunciación del Señor, se celebra también el Día Mundial por la Vida, una que gracias a nuestro Señor Jesucristo puede derrotar a la muerte y trascender para siempre al lado del Creador. En ese sentido, la Arquidiócesis de México destacó que en este día podemos celebrar porque estamos vivos, ya que desde el momento de nuestra concepción, nuestro cuerpo y alma comenzaron a trabajar de manera coordinada, generando con ello un nuevo ser humano, único e irrepetible, con un nombre con el cual seremos reconocidos por toda la eternidad. Asimismo, recalcó que ante todo lo que se vive en el país, la Iglesia camina y seguirá caminando en la misma ruta que ha seguido durante 2000 años, proclamar y defender los derechos de todo ser humano y la igualdad de todos los seres humanos en derechos. Por otro lado, les contamos que hoy estamos celebrando el Día del Niño por Nacer y en este contexto la reconocida conferencista provida Marcela Palos dirigió un webinar gratuito, Aborto, lo que no te dicen, para conocer más sobre esta realidad y sus engaños. Por ello hoy estamos reunidos con la propia Marcela Palos, también conductora del programa Ellas lo dicen en EWTN. Marcela, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenida. Igualmente, Eddie, un gusto compartir con tu audiencia como cada ocasión. Marcela, en este marco del Día del Niño por Nacer, ¿cuáles son los engaños comunes que se dicen en la sociedad para convencer a las personas que el aborto es una buena decisión y hasta una libre elección? Bueno, empieza por deshumanizar primero al niño por nacer, a la persona en edad embrionaria, diciendo que pues no es una persona, que es un montón de células, que no pasa nada, ¿no? Y luego justificando este hecho de que para qué traer a una persona al mundo si viene a sufrir ante tanta pobreza. Además, tú tienes que cumplir como que tus sueños, tus metas, ¿no? Todo lo que tienes, tus éxitos que debes de conseguir, te tienes que empoderar, etcétera. Y bueno, por eso es justificante poder abortar al bebé, ¿no? A lo mejor yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero en casos en donde la mujer fue abusada sexualmente o en casos en donde hay mucha pobreza, ¿no? Ahí es válido. Y entonces lo que sucede es que ponemos por encima de la vida, de la dignidad de la persona humana, ponemos por encima un valor subjetivo, no objetivo, como la vida y la dignidad de la persona humana, y ponemos encima la calidad o la supuesta calidad de vida que esa personita va a tener una vez que nazca, y ese es como que el gran justificante que se utiliza, ¿no? La vida que va a tener ese niño, que puede ser terrible, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay muchas personas, incluso católicas, que afirman que el aborto en caso de violación o de riesgo de salud de la madre sí es aceptable. ¿Qué opinas al respecto? Las personas no tenemos como que diferentes calidades, ¿no? No hay personas de segunda clase, de primera, de tercera. La manera en la que fuimos concebida o el acto por en el que hayamos concebido, ya sea un acto de amor o un acto de violación que es terrible y que siempre lo debemos de condenar y que para nada es aceptable y que es algo terrible en la vida de cualquier persona, de una mujer. También los hombres pueden sufrir violación y abuso sexual. Y es totalmente terrible. Sin embargo, no porque alguien haya sido concebido en un acto de abuso sexual, su persona, su dignidad ya es de otra calidad, ya es una persona de segunda clase. Sigue teniendo la misma dignidad y no porque alguien desafortunadamente haya sido concebido en un acto tan terrible como es la violación, significa que esa persona ya tiene como que otra calidad, ¿no? Entonces, fíjate lo terrible, ¿no? Asesinar a una persona por haber sido concebido en una violación, pues es un acto criminal de discriminación. Además, lo que sucede con el abuso sexual y que al final terminan abortando al bebé porque se alude a que fue un acto de abuso sexual, pues la persona que realiza ese crimen, ¿no? El abusador o la mafia de proxenetas, porque también es real que muchas mujeres que son víctimas de la trata y la explotación sexual, pues cuando quedan embarazadas, después de que son abusadas sexualmente diariamente unas 30 veces y quedan embarazadas, los proxenetas las llevan a abortar
pues fíjate qué fácil es para estas mafias, para estos violadores quedar impunes, porque al final de cuentas ellos no van a ser los que van a pagar el precio del crimen que cometieron, sino el bebé. Y va a pagar la pena de muerte. Entonces es muy ilógico que ante el abuso sexual quien tenga que pagar la pena de muerte sea el niño que fue concebido en el abuso sexual, ¿no? Es como una incoherencia, porque además deja desprotegida a la madre, no porque puedas permitir el aborto en casos de violación significa que el abuso sexual se va a acabar. Lo que se tiene que hacer es cómo evitar el abuso sexual, no permitir el aborto en casos de abuso sexual. No, eso no te mejora la situación, ni tampoco le da más derechos a la madre, ni tampoco le da más seguridad a las mujeres de que no van a ser abusadas sexualmente. Al contrario, le da impunidad a los violadores y le da impunidad a estas mafias terribles y les haces como el negocio completo, ¿no? Cuando la madre queda embarazada, estas mujeres que son víctimas de la explotación, pues los proxenetas muy fácil las llevan a estas clínicas aludiendo a que la mujer fue abusada sexualmente y que les tienen que practicar un aborto, ¿no? Y ellos siguen trabajando en total impunidad. Finalmente, Marcela, ¿qué mensaje le darías a las mujeres hoy en el Día del Niño por Nacer? Bueno, que es súper importante entender que el aborto es el acto más violento contra una mujer y su hijo, ¿no? El aborto destruye totalmente a la mujer física, psicológica, emocionalmente, y esas son las cosas que no nos dicen a las mujeres. Cuando quieren legalizar el aborto siempre lo presentan, y es el gran engaño, lo presentan como empoderamiento para las mujeres, pero en realidad es destrucción para las mujeres, ¿no? Nadie te va a comprar, ninguna de nosotras no vamos a comprarle a ningún político si alguien nos vende como, ay, la manera de destruir a las mujeres, obvio no. Entonces, para poderlo vender y que sea pues bastante marquetero, lo tienen que presentar como si fuera un derecho y como si eso fuera empoderamiento para las mujeres. Pero para nada es empoderar, convertirte pues en la asesina de tus hijos, porque lo que sucede con las mujeres que compran esta idea del aborto es que han sido engañadas. Y qué terrible es cuando se dan cuenta de lo que es en verdad el aborto. Marcela Palos, conferencista y conductora en EWTN del programa Ellas lo Dicen. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Gracias nuevamente, Marcela. En otras informaciones, el director de Obras Misionales Pontificias de España lamentó la aprobación de la ley de la eutanasia en el país. Veamos. A las múltiples críticas por parte de la Iglesia y de los científicos en España contra la nueva ley de eutanasia, se suma la del director nacional de Obras Misionales Pontificias, OMP, el padre José María Calderón, quien lamentó que la vida no merezca ser cuidada hasta el final. Como se recuerda, dicha legislación fue aprobada el jueves 18 de marzo por el Congreso de los Diputados, con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, y entrará en vigor en junio del 2021. La controversial disposición permite que un tercero, ya sea un familiar o incluso un médico, pueda firmar la solicitud de eutanasia si el enfermo no puede expresarse, y también prioriza esta práctica sobre los cuidados paliativos en los pacientes graves. Frente a este panorama, el padre Calderón señaló que la ley sobre la eutanasia y el suicidio asistido es una prueba más de que el hombre para nuestra sociedad tiene valor en la medida en que es útil, de manera que a quien sufre, en lugar de acompañarle y ayudarle a vivir esos momentos con paz y sintiéndose amado, se le puede quitar la vida. En ese contexto, el sacerdote recordó que la Iglesia, con sus misioneros, está cuidando en muchas ocasiones de modo heroico a tantas personas que sufren enfermedades terribles, incurables y mortales, lo cual, destacó, nos enseña que la vida vale la pena cuando se convierte en servicio, en preocupación y en entrega a los demás, especialmente a los más necesitados y desfavorecidos.
Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, arzobispo emérito de Filadelfia habla sobre su nuevo libro y la administración del presidente Biden. Gobierno peruano establece cuarentena durante Semana Santa y restringe asistencia de fieles a los templos. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y les contamos que el arzobispo emérito de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput, habló recientemente sobre su nuevo libro y de la administración del presidente Joe Biden. En una reciente entrevista concedida a CNA, Monseñor Charles Chaput, quien se jubiló como arzobispo de Filadelfia en Estados Unidos el año pasado, habló sobre su nuevo libro, los desafíos culturales de hoy y sobre la administración del presidente Joe Biden. Según contó el prelado, su obra titulada Cosas por las que vale la pena morir, pensamientos sobre una vida que vale la pena vivir, busca conectar la reflexión de que una buena muerte solo se puede tener como fruto de una buena vida, por lo que este libro tiene como esencia el cómo conseguir esa integridad y cómo vivir con ese propósito correcto. Más adelante, al ser preguntado sobre qué tipo de desafíos se enfrentan ahora los católicos estadounidenses cuando el mandatario es un católico bautizado que no está de acuerdo en la práctica con los principios fundamentales de nuestra fe, Monseñor Chaput aseguró que la administración del presidente Biden es y será un problema muy perjudicial para la Iglesia y para todos los fieles del país que se toman en serio las enseñanzas de Cristo. Asimismo, añadió que cualquiera que sugiera lo contrario, sea cual sea su rango o función en la Iglesia, simplemente se está engañando a sí mismo y a los demás. Para finalizar la entrevista, el arzobispo emérito de Filadelfia contó que la jubilación ha sido para él un regalo, el cual le ha permitido tener un momento tranquilo para pensar, dar sentido a las cosas y cultivar la gratitud. Ahora nos conectamos con nuestra corresponsal en Perú, Alessandra Rojas, quien nos traerá información sobre las restricciones por Semana Santa que se vivirán en el país. Adelante, Alessandra. Hola amigos, los saludo desde Lima, Perú. Para iniciar con el reporte de las noticias, les cuento que el gobierno peruano decretó cuarentena obligatoria durante los días de Semana Santa, restringiendo así la asistencia de fieles a los templos. En esa línea, del jueves 1 al domingo 4 de abril, estará restringida la movilización social en todo el país, sin importar la categoría del nivel de alerta de acuerdo a la gravedad de la pandemia. Dicha disposición solo permitirá la salida de las personas para comprar productos esenciales a razón de una persona por familia y además prohíbe el uso de vehículos particulares. Al respecto, el gobierno dio a conocer que tanto los mercados, supermercados, bodegas y farmacias atenderán de 4 a.m. a 6 p.m., mientras que los restaurantes y afines con servicios para llevar a domicilio permanecerán abiertos desde las 11 a.m. hasta las 11 p.m. Sin embargo, los templos permanecerán cerrados para evitar contagios del COVID-19, algo que ha incomodado a muchos fieles que se sienten limitados a ejercer su libertad de religión y culto. Es preciso mencionar que esta situación ya ha sido observada por los obispos del país a través de un comunicado publicado hace unos días, en el cual manifestaron que no hay justificación para mantener los templos cerrados si es que permanecen abiertos otros establecimientos comerciales donde se congregan muchas personas y existe alto nivel de movilización. En otras informaciones, les cuento que la Asociación Médicos por la Vida Arequipa rechazó el proyecto de ley que busca la despenalización del aborto en el país. Como se recuerda, el proyecto en cuestión fue presentado el pasado 9 de marzo por congresistas de izquierda y establece que el aborto puede hacerse libremente hasta la semana 14 de gestación. Ante esta situación, a través de un comunicado, la institución Provida señaló que el aborto nunca será la solución racional y civilizada ante los problemas, sino una salida inhumana y gravemente inmoral.
Asimismo, destacó que los congresistas que promueven esta iniciativa usan argumentos anticientíficos, antiéticos e inconstitucionales que rechazan todo lo que la medicina conoce y dejan la definición de la vida humana a la consideración arbitraria del pensamiento de una persona, evidenciando una visión ideológica de los autores. Frente a este contexto, los médicos pro vida exigieron al gobierno peruano cumplir su rol de proteger la vida de todas las personas y brindar los elementos para su mejor desarrollo, con particular énfasis en la protección a la madre y al niño por nacer, con pleno respeto a sus derechos fundamentales reconocidos en la legislación internacional. Y antes de finalizar, les cuento que Cáritas del Perú, en alianza con el Ministerio de Defensa y otras organizaciones del país, ha iniciado un proyecto que busca brindar apoyo a ollas comunes durante la segunda ola de coronavirus. A través de un comunicado, la institución dio a conocer que esta iniciativa solidaria busca atender aproximadamente a 1.000 personas a diario a través de 10 ollas comunes de Chosica y El Callao, ubicadas en las zonas con mayor necesidad de alimentación y falta de recursos para sostenerse. En esa línea, cada olla común será abastecida con alimentos durante 4 meses. Adicionalmente, se apoyará con la instalación de 10 módulos de madera prefabricados de 15 metros cuadrados y 10 tanques de agua, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones de salubridad y dignidad de personas vulnerables y en condiciones de pobreza. Además, desde Cáritas anunciaron que otro componente de acción que tendrá el proyecto será el monitoreo permanente con la participación de las parroquias del control nutricional de dietas balanceadas y ricas en insumos para elevar la inmunidad. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra. Y como habíamos anunciado, hoy 25 de marzo se celebra el Día del Niño por Nacer, una fecha que busca conmemorar, promover y defender la vida humana desde la concepción en el vientre de la madre. Al respecto, el cantautor católico mexicano y médico pro vida Eric Carvajal ha lanzado el tema Si quieres la paz, defiende la vida, junto a otros cantantes católicos internacionales. Para conversar más sobre esta canción está conectado con nosotros el propio Eric Carvajal, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Eric, sabemos que eres médico pro vida. ¿Cómo nació esta idea de hacer música de evangelización? ¿Cómo ha sido esta experiencia de servir con tu profesión y también con la música? Mira, mi conversión vino en 1999, cuando estaba pasando por un periodo de depresión. A partir del 2000, estuve colaborando dentro de la iglesia, nuestra iglesia, dentro de coros, y me di cuenta que tenía talento para componer. Y bueno, recordando esa parábola de los talentos, lo que hice fue poner lo que Dios me ha concedido, lo que Dios me ha regalado a su servicio. Y actualmente sirvo al Señor a través de la música y por medio de mi profesión. ¿Y cuál fue tu inspiración para hacer esta canción Si quieres la paz, defiende la vida? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con este tema? Los tiempos que estamos viviendo actualmente son muy difíciles. Hemos visto que en todos los países de América Latina hay muchos ataques a la familia, muchos ataques a la vida. Y es importante que todos, a ejemplo de José y María, sepamos defender y proteger la vida y la familia. Y el tema, el objetivo que tiene es motivar a que cada vez más hermanos se sumen a la causa pro vida. Porque ¿qué país, qué sociedad puede estar en paz si se asesina a sus hijos más pequeños e indefensos? Por otro lado, ¿nos podrías contar quiénes son los músicos que te acompañan en esta canción y cómo ha sido el proceso de grabación con ellos y del mismo tema? Sí, mira, este proyecto nació aproximadamente hace 2 años, pero hemos tenido que ser un poco pacientes porque los músicos católicos generalmente andan de gira, andan produciendo música, también algunos tienen trabajo, algunos tienen otros apostolados, su familia, y hemos tenido que ser un poco pacientes a la hora de trabajar con ellos, entendiendo las diversas actividades que tienen, y poco a poco hemos ido recibiendo las colaboraciones.
Te comento que los arreglos musicales estuvieron a cargo de Kiki Troya de Argentina y los demás intérpretes son Gerardo Moreno de Venezuela, Saraí Rodríguez de México, Gerardo Carrillo de México, Marco López de Chile, Robert de León de Ecuador, Martín Valverde de Costa Rica, que es también mexicano, Mari Carmen de Panamá, Rogelio Casasola de Guatemala. Eric Carvajal, médico provida y músico católico mexicano, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Y por favor, para aquellos que quieran escuchar la canción, dinos dónde la pueden encontrar. La pueden escuchar a través de mis redes sociales, a través de en YouTube, Eric Carvajal Oficial, a través de mi fanpage en Facebook, Eric Carvajal Oficial, y también a través de las cuentas de redes sociales de los músicos que colaboraron con este tema. Muchas gracias por la entrevista. Gracias nuevamente, Eric. Y es todo por hoy, amigos. Celebramos el Día de la Anunciación de la Santísima Virgen María, que desde hace unos años también es el Día del Niño por Nacer. Qué oportuno recordar que nuestro Señor Jesucristo se hizo uno de nosotros desde el momento de la concepción. Él se ha solidarizado con nosotros desde el inicio y nos envía también a hacer lo mismo por los más vulnerables. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana. Hola amigos, soy Eddie Rodríguez Morel. En el programa de hoy, investigación del Hospital del Papa desvela cómo los niños neutralizan el coronavirus. Además, en el Día del Niño por Nacer lanzan canción Si quieres la paz, defiende la vida. Esto y más en EWTN Noticias.